poner mucha atención a lo que está escrito acá en la pizarra. La letal o mortal estafa proveniente de la religión. El ser humano de por sí es religioso y también inventa las religiones. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén, porque ahí tenemos nosotros que ya la religión viene con el ser humano. El ser humano es religioso por sí mismo. Dice en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del árbol de la sabiduría, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios no había dicho ni le tocaréis, eso lo inventó Eva. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, leemos, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todos los árboles del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió, espiritualmente. El mismo día que Adán comió, entró Adán en un proceso de muerte que para Adán inició con la muerte de su espíritu. Luego el proceso de muerte siguió con la muerte de su cuerpo, porque en Génesis capítulo 5, versículo 5 leemos, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahora estaba la serpiente dialogando con Eva, y Eva le responde a la serpiente, no, Dios no nos ha dicho que comamos del fruto y que seremos igual a Dios, no es así. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios no le había dicho a Adán ni le tocaréis, eso lo había inventado Eva. Versículo 4 de Génesis 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, esto está en Génesis capítulo 3 versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. O sea, ahí está la religión. La religión es negar en la condición en la que el hombre, ser humano, se encuentra ante Dios, negarla. Ser negacionista de esa condición. O sea, la religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Y eso ya lo vemos nosotros en Adán y en Eva. Porque ellos cubrieron la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces vino Dios y maldijo a la serpiente. Bien, vemos que tanto Adán como Eva no quisieron asumir su culpabilidad, sino que le echaban la culpa, primero Adán le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, si tú no me hubieses hecho a Eva, yo no estaría así, y la mujer que tú me diste, ella me dio, yo comí. Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a Eva. Y Eva, asimismo, le echó la culpa a la serpiente. Ya, entonces ahí tenemos nosotros la falta de arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en la manera de autopercibirse en su condición en la que se encuentra el hombre ante Dios. Adán ya estaba destituido, ya había entrado en un proceso irreversible de muerte, que había iniciado con la muerte de su espíritu. Luego, después, el proceso de muerte vendría con la muerte de su cuerpo, 930 años después, y así todo ser humano, ¿ya? Entonces, insisto con lo que está escrito acá, la religión, ¿ya? La letal, mortal estafa proveniente de la religión.
¿Y por qué es una estafa? ¿Por qué es mortal? Porque resulta que la salvación es gratuita. La salvación del alma es gratis. El hombre no tiene que pagar nada. El precio completo en rescate de nuestras almas lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en la parte superior, ¿verdad? Acá. Dice, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no proviene de vosotros. De Dios es el don. No de obras, para que nadie se jacte. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahora dice en Romanos capítulo 11, versículo 6, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 24 leemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente significa gratis. Que tú no tengas que pagar ningún precio extra al precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese usted que cuando uno recibe el Espíritu Santo, es objeto del bautismo del Espíritu Santo, Cristo, entrando en forma espiritual dentro del cuerpo físico del salvado, la persona obtiene la inmortalidad, la vida eterna. En Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, leemos lo que dice Pablo a los Gálatas insensatos. Esto solo quiero averiguar de vosotros, dice el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, esto solo quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Tan necios sois. De nuevo, en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, aquí abajo, ¿cierto? Abajito aquí de la pizarra, el apóstol Pablo está indignado. Le está diciendo a los Gálatas, esto solo quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Yo digo que la letal, mortal, estafa proveniente de la religión es letal, es mortal, porque Dios, para justificar al injusto, le está exigiendo la fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. En el original, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Hebreos 11.1, definiéndose lo que es la fe, dice, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. O sea, Dios está exigiendo fe, no solamente creer. Porque uno puede creer, pero dudando. Creer, pero no del todo, no estar plenamente convencido. Entonces Dios está pidiendo al hombre que esté plenamente convencido de que ya Cristo le salvó su alma. Le está exigiendo fe. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe en el Evangelio. En el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, cuando yo apunto acá a la letal, mortal estafa proveniente de la religión, ¿ya? Es porque la religión siempre, o el espíritu propio religioso del ser humano, le hace pensar al ser humano que él tiene que hacer algo más aparte de lo que ya Cristo hizo en la cruz. La religión te dice a ti, tú eres salvo, sí, Cristo te salvó, pero tienes que pagar un precio extra. Toman ciertos pasajes de la Escritura, lo mismo que hacía Satanás. Satanás usaba la Biblia para tentar al Señor, en la tentación en el desierto. Usaba la Biblia Satanás y le hablaba al Señor usando la Biblia. La religión hace lo mismo, usa la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu religioso, la gente religiosa o la religión, las organizaciones religiosas? Pregonan, enseñan, predican a la gente, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes de ser un tibio. O sea, tienes que pagar un precio extra tú, aparte de lo que ya Cristo pagó. El precio que tienes que pagar tú es que tú dejes de ser un tibio. Es un pago extra. Y eso es mentira, eso no es cierto. En Apocalipsis 3:16 lo que está hablando el Señor es una reprensión manifiesta a su iglesia séptima. La está reprendiendo severamente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y reconócete que eres un tibio. Me da asco tu vida mundanal, te vomitaré de mi boca. Pero eso no es condenación. Pero la gente de espíritu religioso
que no está en la fe, sino que está en las obras, dice que es condenación. Por ejemplo, toman Hebreos 12:14, cuando dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ellos dicen, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, sí, nos salvó el Señor, pero tú tienes que guardar santidad. Tienes que pagar algo más acerca de lo que ya Cristo completamente pagó en la cruz del Calvario para rescatar nuestras almas. ¿Y cuál es lo que yo tengo que pagar, aparte de lo que Cristo pagó? Que tú tienes que ser una persona que vive en santidad. El pago que tienes que hacer tú, aparte del pago que hizo Cristo, es que tú vivas en santidad, porque si no, no verás al Señor y te irás al infierno. Ahora también toma Mateo 24:13, la religión, el espíritu religioso. El propio ser humano religioso, leyendo Mateo 24:13, cuando dice el Señor, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu religioso? Dice, sí, Cristo nos salvó, pero si tú no perseveras hasta el fin, entonces tú no eres salvo. El pago extra que tienes que pagar tú es perseverar hasta el fin para ser salvo. Si no, te vas al infierno. Pero si Cristo ya nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, leemos, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Sí, dice la religión, el espíritu propio religioso humano. Sí, sí, pero si tú no perseveras hasta el fin, no eres salvo. Mateo 24:13. Entonces, Mateo 24:13 es lo que está diciendo Cristo durante el periodo de la tribulación, no en el periodo actual que estamos viviendo, que es el periodo de la gracia y la fe. Pero ellos lo toman así, como condenación. Tienes que pagar algo más acerca de lo que ya Cristo pagó para salvarte tu alma. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Cristo para salvar nuestras almas? La muerte de su propia alma. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió, la muerte que tenían que morir nuestras almas. Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros. Conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, y conforme a otras profecías más que Cristo las cumplió en la cruz, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces hay que pagar un precio extra. Es una estafa letal y mortal. La letal y mortal estafa proveniente de la religión, del espíritu propio religioso humano y de las organizaciones religiosas. Ahora, nosotros tenemos Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. No sea que nos deslicemos, está diciéndole Pablo a los hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? Así está escrito en el original. Los traductores católicos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James, cuando tradujeron del idioma griego antiguo al latín y del latín al español, bueno, King James al británico, ellos tergiversaron esa parte. Cambiaron el tiempo verbal, diciendo ahora, leyendo nosotros las Biblias católicas, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, el tiempo verbal no es si descuidamos, es habiendo descuidado. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos que finalmente terminaron rechazando a Cristo. Es por eso que en Hebreos 4 insiste el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, hebreos, no siendo que aún estando vigente la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. No sea que aún estando vigente la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo encontrado, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, el evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos. O sea, ellos creyeron, pero sin fe. Creyeron con cierta incerteza, con cierta incertidumbre. Y lo que Dios está pidiendo para justificar al injusto es la fe, no solamente creer. Entonces, está insistiendo el apóstol Pablo con los hebreos porque los hebreos finalmente terminaron rechazando a Cristo. Por eso que en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos, le está escribiendo, temamos pues no sea que nos deslicemos, hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros del infierno habiendo descuidado una salvación tan grande y completamente consumada ya por Cristo en la cruz del Calvario? Y ustedes no la creyeron. ¿De qué otra manera van a ser salvos del infierno? Pero como en las traducciones católicas le cambian el tiempo verbal como fue escrito en el original. Habiendo descuidado, lo traducen, si descuidamos, como queriendo decir ahora. ¿No? Es lo mismo que hicieron con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Los traductores católicos, en las Biblias Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James, en casi todas las Biblias de traducción católica, dicen, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Está mal traducido, no es sois salvos, es
porque por gracia habéis sido salvados. ¿Se dan cuenta que le cambiaron el tiempo verbal? No sé si lo notan. El original dice, porque por gracia habéis sido salvados. Aquí, hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo leemos nosotros en nuestras Biblias católicas? Todos tenemos Biblias católicas, de los traductores Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, en todas sus versiones. Leemos nosotros, porque por gracia sois salvos. Le cambian el verbo habéis por el verbo sois. Le cambian el tiempo verbal. Para hacerle creer a la gente que ahora hemos sido salvos, sois ahora. No habéis sido salvados. Entonces, el ejemplo que yo hago respecto de la estafa letal y mortal, proveniente de la religión, ¿por qué es mortal? Porque Dios está exigiendo fe. En este sentido, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona, que la persona esté dependiendo de ella misma, en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute mortalmente el cargo, ¿ya?, de que la persona todavía se encuentra dependiendo de ella en cuanto a la salvación de su propia alma. Y por lo tanto eso es prueba suficiente de que la persona no creyó que ya Cristo le salvó. Porque si la persona hubiese creído que ya Cristo le salvó, para la salvación de su alma, no estaría dependiendo de Él todavía. Dependiendo de dejar la tibieza para poder por fin ser salvo, dependiendo de perseverar hasta el fin para por fin ser salvo, dependiendo de guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, para poder por fin ser salvo. La santidad es Cristo. Cristo es la santidad. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Cristo, en forma espiritual, entra a morar dentro de una persona que habiendo oído el Evangelio y lo ha creído con fe, Cristo viene a morar dentro, esa persona tiene la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es aquel que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cristo es la vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan escribiéndole a la iglesia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, el que tiene a Cristo sumergido en su interior tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo sumergido dentro de su interior no tiene la vida eterna. Voy a leer de nuevo 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, sumergido en su interior por efecto del bautismo espiritual, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo dice algo que todos los verdaderos salvados hacemos nuestro también. Tomamos estas palabras y las hacemos nuestras para nosotros también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Gálatas 2, versículos 20 al 21. No desecho la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. La fe es la que tiene que poner el ser humano en esta gracia, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Ahora el apóstol Pablo dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, esto solo quiero averiguar de vosotros, Gálatas insensatos, esto solamente quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne. Una necedad de parte de los Gálatas, ¿verdad? Entonces para que nosotros podamos entender la estafa de la religión, la letal mortal estafa proveniente de la religión, yo doy el ejemplo de una empresa eléctrica que le ofrece un contrato a los clientes con la promesa de consumo gratuito, gratis, gracia, eso es gracia, gratis, que ellos van a consumir la energía eléctrica y al final de mes el pago va a ser cero, gratis, gracia.
Entonces, las personas firman el contrato con la empresa con la promesa de que ellos van a tener costo cero, porque el consumo va a ser gratuito, el consumo de energía eléctrica. Es decir, yo voy a enchufar mi celular en la red eléctrica y voy a gastar energía eléctrica, voy a ver televisión, voy a calefaccionar mi casa con energía eléctrica y el costo va a ser cero. Esa es la oferta de la empresa eléctrica. A fin de mes llega la factura en donde se establece el total de consumo en kilowatt, que se traduce a 40.000 pesos chilenos, ¿ya? Por dar un ejemplo, por dar una cifra. Entonces, en la factura dice que yo soy beneficiado con pagar 5.000 pesos y que los 35.000 pesos restantes lo paga la compañía eléctrica. Entonces, esto es una estafa. Me hicieron firmar un contrato con una promesa de consumo gratuito y ahora me están pidiendo que yo pague algo más, 5.000 pesos. Yo debiera pagar cero. Entonces la empresa está estafando. Eso es la letal y mortal estafa proveniente de la religión. Porque la religión dice que el pago completo en rescate de nuestra alma lo hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Cristo. Pero la religión dice, sí, es verdad. El rescate completo, el precio completo pagado por Cristo en rescate de nuestra alma fue en la cruz, ¿verdad? Cristo murió, la muerte de nuestras almas, en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados que le fueron imputados a Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y por razón de aquello, Cristo muere en vez de nosotros, es condenado a la muerte y muere por causa de los pecados de nosotros, en vez de que nosotros seamos condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. Entonces nos salva el Señor, las almas nos salva, Él paga el precio completo en rescate de nuestras almas. Ahora, la religión dice sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú tengas que dejar la tibieza. O sea, tienes que pagar tú un precio extra. Pero si Cristo pagó el precio completo, no es que tú tienes que pagar un precio extra. Ahora sí, Cristo nos salvó, pero tú tienes que guardar santidad. Claro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es que la santidad es Cristo, y cuando Cristo entra entre nosotros, nosotros tenemos la santidad de Cristo morando en nosotros, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Toma lo que está escrito acá en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, y le dice a la gente, sí, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, sí, Él pagó el precio completo en rescate de nuestra alma, sí, pero tú tienes que pagar un precio más, aparte del precio que pagó Cristo. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar yo? Tú tienes que permanecer cual pámpano en la vid, porque si no permaneces tú, eres cortado y echado al fuego. Sí, pero que cuando Cristo, cual vid, entra en mí, por afecto al bautismo del Espíritu Santo, Cristo es el Espíritu Santo, en forma espiritual, Cristo habitando dentro de mí, yo, cual pámpano, estoy permanentemente en la vid, que es Cristo, y Cristo, cual vid, en mí, yo, el pámpano. O sea, por acción del bautismo, el ingreso espiritual de Cristo dentro de mí, es que se hace realidad Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Se hace realidad Juan capítulo 6, versículos 50 a 53. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, cuando Cristo entra en nosotros, nosotros hemos comido la carne y hemos bebido su sangre. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, mas Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes llegados, no con sangre ajena, sino que con su propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Eso está escrito en el original. Los traductores católicos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, dicen, entró de una vez por todas en el lugar santísimo. Ya esa expresión, entró de una vez por todas en el lugar santísimo, está tergiversada. En el original dice, entró de una vez por todas en los santos, en las personas que ya fueron salvadas. Es el efecto de la entrada espiritual de Cristo dentro. En Efesios capítulo 1, dentro del cuerpo de nosotros, los salvados. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, Pablo le está escribiendo a los que habían creído en Cristo que estaban en Efesios, los salvados de Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en el anuncio del apóstol Pablo, habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Habiendo creído en este anuncio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahí Cristo ha sido inmerso dentro, bautismo del Espíritu Santo, Cristo morando dentro,
Y el que tiene a Cristo tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, de ahí en adelante la persona obtiene el perdón penal de todos sus pecados, la inmortalidad para el alma, la vida eterna. Pero tenemos la estafa letal, la letal y mortal estafa proveniente de la religión. La religión trabaja para hacer estar en incerteza al ser humano, haciéndolo dudar. Sí, pero cuidadito, que si tú lo haces, estás dependiendo de él, la religión, el espíritu religioso. Sí, Cristo nos salvó, pero si tú cual pámpano no permaneces en la vid, eres cortado, echado al fuego. Sí, tienes que permanecer cual pámpano en la vid, porque si no, entonces la gente está dependiendo de ella pagar un precio más en rescate de su propia alma, aparte del precio pagado por Cristo para rescatar el alma de nosotros. Sí, Cristo nos salvó, pero tienes que guardar santidad. Porque dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si tú has creído en Cristo, que Él ya te salvó, sí, eres salvo, pero si tú no guardas santidad, igualmente te vas al infierno. Entonces le hacen pagar un precio extra a la gente, le hacen estar dependiendo de Él, dependiendo de que yo guarde santidad, porque si no me voy al infierno, dependiendo de que yo sea una persona que deje la tibieza, porque si no dejo la tibieza y soy un tibio, me voy al infierno. O sea, ese es el espíritu propio religioso de una persona exenta de fe. Por eso que en Hebreos 2 Corintios 13, 5, el apóstol Pablo exhorta. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no esté en vosotros, a menos que esté reprobados, descalificados en cuanto a la fe? Cuando Cristo es muerto, muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, su cuerpo sepultado en la tumba de José de Arimatea, al día tercero ha sido resucitado, Él comienza a aparecer resucitado por un periodo de 40 días a muchos testigos. Al final de este periodo, saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Eso está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haber creído en el evangelio con fe, ese es el componente que Dios pide para justificar al injusto, la fe, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de él, yo mismo viniese a ser sumergido dentro de él en forma espiritual, y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando en las traducciones católicas dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El que creyere, y como resultado de haber creído con fe, yo mismo, en forma espiritual, viniese a morar dentro de él, ser sumergido dentro de la tal persona, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora el apóstol Pablo, ya siendo salvo él, dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, todo. Yo puedo pecar todo lo que yo quiera y nunca más voy al infierno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, porque a mí no me conviene estar pecando por el mundo, ¿verdad? Entonces, como la empresa prometió suministro gratuito, pero la empresa era corrupta, porque estafó a sus clientes, diciéndole primeramente que el consumo era gratis, pero ahora resulta que llegó la boleta a la casa al fin de mes, 40.000 pesos hay que pagar, y la empresa dice, yo pago 35.000 pesos. La gerencia, la empresa paga 35.000 pesos, pero ustedes tienen que pagar 5.000 pesos extra, ustedes. O sea que no es, el consumo completo no se paga completo. O sea, no es gratuidad, no es gracia, no es gratis, es una estafa. Ahora suponiendo que una empresa es íntegra, es una empresa que realmente promete lo que cumple, una empresa íntegra, genuina, verdadera, una empresa fiel a sus promesas, una empresa eléctrica, y les promete a sus clientes suministro gratuito. Entonces las personas contraen el contrato con la empresa y a fin de mes llega la factura a la vivienda, al cliente. La sumatoria total es de 40.000 pesos el costo. Toda esta cantidad de kilowatts se consumió, equivale a 40.000 pesos. La empresa paga los 40.000 pesos por completo. El costo de ustedes es cero. Entonces está cumpliendo la empresa, ¿verdad?
Entonces vienen las personas y se ponen media sinvergüenza los clientes. Invitan a toda la gente de la población a cargar sus baterías, cargar sus celulares en su consumo eléctrico, porque total ellos no van a pagar. Es gratuito el consumo, ¿verdad? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, porque la empresa empieza a decir, bueno, ustedes están consumiendo mucho más kilowatts de lo normal. Ahora el pago total es 60.000 pesos, 80.000, 120.000 pesos, 300.000 pesos, 400.000 pesos. O sea, ustedes están abusando. Saben que ustedes no van a pagar nunca el consumo eléctrico porque la empresa prometió gratuidad, consumo gratuito, costo cero, pero ustedes están abusando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 6, versículos 1 a 2, versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, no podemos ser tan sinvergüenzas sabiendo que nosotros podemos pecar todo lo que queramos y todos los pecados nuestros los pagó Cristo en la cruz. No podemos ser tan sinvergüenzas de seguir pecando sabiendo que nunca más somos condenados. Eso es lo que está diciendo también el apóstol Pablo en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Primero el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito. O sea, yo puedo pecar lo que yo quiera, pero no me conviene pecar todo lo que yo quiera porque voy a ser disciplinado por mi Padre, me van a venir las consecuencias en este mundo por pecar, de eso no seré librado. Gálatas 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ustedes saben que pueden pecar todo lo que quieran, pecar, matar, robar, fornicar, revolcarse en el pecado, pecar con alevosía, deleitarse en el pecado. Ustedes pueden ser tibios, ustedes pueden no guardar santidad, ustedes no pueden cuidar su salvación porque la salvación ya la obtuvieron, es vida eterna. Entonces, pero no abusen, porque de las consecuencias que se le van a venir en esta vida terrenal por pecar, de eso no serán librados. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, y resulta que al salvado no le han sido quitadas las inmundicias de su carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo, cuando Cristo en forma espiritual entra dentro de la persona, y la persona de ahí tiene la vida eterna, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, el alma. No quitándole al alma estar viviendo todavía en un cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne está la ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿verdad? Romanos 7, versículos 14-25. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, el alma, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces el apóstol Pablo a los salvados, sus almas con vida eterna, con inmortalidad, dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu propio del ser humano nacido de nuevo, entonces del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en él, hará que ellos prediquen el Evangelio y estas personas que están acá oirán el Evangelio, lo creerán con fe y ellos también obtendrán la vida eterna. Segaremos vida eterna. Nosotros con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, con el Espíritu de Cristo, ¿ya? Es Cristo el que entra dentro del cuerpo físico en forma espiritual. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice el apóstol, ¿cómo la gente del mundo oirán el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, Cristo fue el que envió a sus creyentes a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y luego Cristo ascendió a los cielos. Ahora, cuando Cristo en forma espiritual entra dentro del cuerpo de un verdadero creyente, salvado, justificado por su fe, ahora Cristo hace lo mismo, envía a sus salvados a predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo envía. Entonces, en Romanos 10, versículos 14 y 15 dice, ¿y cómo la gente del mundo podrán oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, cuando el salvado peca, comete muchos pecados en forma sinvergüenza, ¿verdad? Porque sabe que el consumo es gratuito. La empresa le prometió consumo gratuito. Cristo nos prometió salvación por gracia, sin obras nuestras. Entonces uno se empieza a pecar, a revolcarse en el pecado, sabiendo que Él tiene vida eterna. Entonces, por eso que el apóstol Pablo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No cometan tantos pecados para no entristecerlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está contristado dentro del salvado, no envía al salvado a predicar el Evangelio. ¿Ya? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando dentro del cuerpo físico de un salvado, está entristecido, entonces Cristo no lo envía, porque está contristado, apagó el Espíritu al salvado. Entonces, la santificación es para que el salvado pueda contentar, alegrar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo envíe a predicar, ¿verdad?
Eso es la santificación en el alma ya salvada. Entonces, la estafa, la letal y mortal estafa de la religión, es que sí, dicen ellos, Cristo nos salvó, sí, nos salvó, pero cuidadito, que si tú, cual pámpano, no permaneces en la vid, eres cortado y echado al fuego. Así que tienes que permanecer, si no, te vas al infierno. Sí, Cristo nos salvó, pero tienes que guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el pago extra que tienes que hacer tú es guardar santidad, porque si no, te vas al infierno. Bueno, ¿y qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando Él murió por nuestros pecados, nos dio la inmortalidad, gratuitamente, por gracia. Entonces pongamos atención a la gratuidad, es gratis, yo no tengo que hacer nada, solamente creer con todo el corazón, con fe. Dice 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia, la gracia, gratuitamente, por gracia, la gracia. Dice 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, ¿qué cosa? Lo gratis del Señor, que nos salva gratuitamente, solamente por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Cristo consumó en la cruz la vida eterna. ¿Ya? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¿Abolió por una parte la muerte contra el espíritu? No, los espíritus mueren. Lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo. ¿Abolió por una parte la muerte contra el cuerpo, la muerte física? No, todos nosotros los seres humanos tenemos que morir físicamente. Entonces, ¿qué fue lo abolido? La muerte contra el alma. El alma quedó inmortal. Por más que peque el ser humano, nunca más será su alma condenada a la muerte. Ahí está la salvación del alma. Pero manifestada ahora la gracia, manifestada la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio, por medio del Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Substitution, substitution, life for life, vida por vida. Si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Pagarás el pago completo lo hizo Cristo, porque Él nos sustituyó la condena penal, la condena a la muerte eterna del alma. Cristo entró en muerte eterna cerca de la hora novena en la cruz del Calvario, y cuando volvió a tomar su vida, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Bueno, este video es un complemento mío, de Ulises Astudillo, respecto de un video donde yo hablaba acerca de por qué, para qué lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, el objetivo que persigue el arrepentimiento es que el hombre renuncie a toda idea, todo pensamiento que le haga creer que Dios le está exigiendo que él haga algo más. No, porque el hombre está totalmente corrompido moralmente, espiritualmente está muerto y con su alma ya sentenciada a la muerte. Y una vez que el ser humano pecó, igual que Adán, y entró en el proceso de muerte, no hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios a cambio de que su alma no quede sentenciada a la muerte. Solamente creer en el sacrificio de Cristo. Solamente creer en el pago gratuito en rescate de nuestra alma. Cristo es el Redentor, aquel que paga el precio completo en rescate del alma. Entonces nuestra fe tiene que ser puesta en la gracia, en la gratuidad, que la salvación es gratuita al 100%. Es mentira lo que me dice mi espíritu religioso, mi propio espíritu religioso, porque vemos que Adán y Eva tenían su propio espíritu religioso. Ellos cubrieron la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Cubrieron la condición en la que ellos se encontraban ante Dios. El ser humano quiere cubrir la condición en la que se encuentra, negar la condición que se encuentra el hombre ante Dios. Metanoia, arrepentimiento, es un cambio en la forma de autopercibirse moral, espiritual y judicialmente ante Dios, porque la verdad es que el hombre está espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte. Y estando así, no hay nada que el ser humano pueda hacer a Dios, ofrecerle algo a Dios, o alguna obediencia, que Él deje el pecado, que esté con cual pámpano permaneciendo en la vid, que Él guarde santidad, que Él cuide la salvación, porque supuestamente se pueda perder, que Él persevere, nada. Está rematadamente muerto, su alma sentenciada a la muerte, moralmente corrompido, y lo va a estar hasta que el cuerpo muera. No le son quitadas las inmundicias de la carne al alma ya salvada, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma, no quitándonos a nosotros las almas salvadas, el todavía seguir viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y en este cuerpo de carne y hueso está la ley del pecado que está en nuestros miembros y que la está reconociendo el apóstol Pablo en su calidad de ser salvo ya. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 7:15 dice, porque lo que hago, lo que pongo por obra, no entiendo, porque no practico esto, lo que deseo, sino lo que odio, esto hago. O sea, el apóstol Pablo tenía toda la intención de obedecer a Dios, pero no podía,
porque hay una ley inmoral, la ley del pecado que está en nuestros miembros físicos. Lo está hablando una persona ya salvada, como el apóstol Pablo. Entonces el hombre tiene que renunciar a toda idea que le haga creer que Dios le está pidiendo que ponga algo más, él de su parte, para la salvación de su alma. No, la salvación de nuestras almas quedaron completamente consumadas en la cruz del Calvario. Y ahora yo tengo que creer que ya Cristo me salvó, y creer con todo el corazón, con fe, ¿ya? Entonces este segundo video es la prolongación del primer video, donde yo explico para qué es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. ¿Cuál es el propósito que tiene el arrepentimiento? El arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Porque cuando Cristo inició su ministerio aquí en la tierra, comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoite ampiteste testo Evangelio. In English, repent and believe in the gospel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahí se me volvió a descompaginar la cámara. Ulises Astudillo para todos ustedes. La estafa del espíritu religioso. La letal y mortal estafa, Porque es una letal y mortal estafa. Esto no es un juego, porque el Señor está exigiendo fe. Y lo que hace la religión es darle a los seres humanos la incerteza, provocarle la incerteza, la incertidumbre, hacerlos depender de ellos. Y eso basta para condenarlos al infierno. Dios basta que detecte la más mínima dependencia del ser humano en cuanto a la salvación de su propia alma, para que Dios le impute a la persona que la persona todavía se encuentra dependiendo de ella en cuanto a la salvación del alma de ella, dependiendo de estar cual pámpano permaneciendo en la vid, dependiendo de él estar dejando el pecado, dependiendo de él estar dejando la tibieza, dependiendo de él estar guardando santidad. Basta eso para que se le impute a la persona que la persona no creyó que ya Cristo le salvó, que Cristo en la cruz hizo el pago completo en rescate de nuestra alma. Dios les bendiga.